Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas para compartir el día de hoy el devocional. Este nos corresponde el libro de Tito, capítulo 3, que es el último capítulo también de este libro, es bastante pequeño, ¿no? A ver, lleva por título este capítulo, hagan lo que es bueno, dice, ¿no? Y empezamos por el versículo 1 donde dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes siempre, dispuestos a hacer lo que es bueno. El Señor nos habla acerca de lo importante que es que nosotros podamos tener bien marcado y bien claro el principio de autoridad, ¿ya? Que nosotros debemos obedecer y que debemos siempre estar sujetos a nuestras autoridades, obedeciendo eh, a las órdenes de repente de nuestras autoridades, quizá en nuestros trabajos, ¿no? Hay una autoridad, hay jerarquía, ¿no? En nuestro trabajo y debemos someternos y tener siempre en cuenta ese principio, hermanos, lo dice, ¿no? No solo dentro de la iglesia, ¿no? No solo dentro de nuestros hermanos, de nuestra familia en Cristo, sino en todo lugar. Dice que debemos someternos al gobierno y a sus funcionarios, a todos los que estén en autoridad, a todos los que estén revestidos de autoridad, ¿no? Vemos a alguien que tiene autoridad, entonces nosotros debemos saber referirnos de manera adecuada y hablar de manera adecuada a estas personas porque ellos están en autoridad. Y dice que esto es bueno para el Señor. A veces no queremos hacerlo, hermanos, porque hay un conflicto dentro de nosotros. No vemos a las autoridades, a los que están en eminencia, a los que están ocupando un lugar importante en nuestra sociedad y que lo que hacen, ¿no? Y lo que dicen y su ideología no va con nosotros, ¿no? No va acorde a lo que nosotros creemos, pensamos, obramos, ¿no? Y pensamos que eso nos da un derecho de faltarles el respeto o de ponernos pues en contra de ellos y hacerle una guerra, ¿no? Como mucha gente hace. Pero esto no es así. La Biblia dice que no debe ser así, ¿no? Nosotros lo que nos corresponde si no estamos de acuerdo o si creemos que lo que están haciendo es perjudicial para nuestra nación, para nuestra localidad, para nuestra región, es que tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar aún por esas personas, ¿no? Es importante que lo podamos hacer, porque lo que haga mal no nos libera a nosotros para hacer el mal también, porque cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de lo que ha hecho. Las autoridades, así como son puestas en eminencia, como son puestas en un lugar especial, también tienen una gran responsabilidad, porque toda autoridad y todo poder también va de la mano con una responsabilidad. A más poder, mayor responsabilidad, a menos poder, menor responsabilidad, ¿no? Entonces, ellos al estar en ese lugar van a tener que dar cuentas a Dios, ¿no? Y también nosotros, hermanos, no le vamos a poder justificar al Señor y decirle yo me comporté así porque Él es así y yo creo que es correcta mi actitud. No, hermanos. Muy aparte de lo que cada persona pueda obrar, nosotros vamos a dar cuentas a Dios de lo que nosotros mismos hacemos, decimos, pensamos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar los pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos, hermano. No quiere decir que nosotros vayamos a someter a las personas y que debemos permitir el abuso sobre nosotros, hermanos. Siempre hay que tener claro lo que dice el Señor y no irnos a un extremo. Dice que no debemos primero calumniar a nadie. Es decir, tú no puedes afirmar algo que a ti no te consta y que tú no tienes pruebas. No importa cuán sabio seas ni cuánto desarrollado tu sentido de la percepción, del análisis. Si tú no estás seguro de algo sobre una persona, entonces tú no lo puedes afirmar porque eso sería calumnia y eso aborrece al Señor, hermano. Dice,
tienen que evitar pleitos. En otra parte de la Biblia nos dice, en cuanto a ustedes les sea posible estar bien con todos, hermanos. O sea, nuestra orientación, nuestro objetivo debe ser evitar los pleitos, las contiendas, los griteríos, los momentos donde hay agresiones verbales, físicas, ¿no? Entonces, ese debe ser nuestro objetivo, porque eso no es bueno para nosotros, no es bueno para los demás, genera un ambiente tenso, de estrés, de ansiedad, que hace daño, ¿no? Aparte, cuando tú te peleas con alguien que tú pues consideras que amas, que tienes afecto, cuando estás peleado, pues definitivamente no te sientes bien, ¿no? Y a veces nos peleamos porque nos dejamos llevar por ese impulso, ¿no? Hablamos por demás, no nos controlamos y dejamos que salga absolutamente todo lo malo de nosotros y lo que pensamos, llevados por esa emoción del momento, ¿no? Entonces dice que debemos tener cuidado y evitar pleitos, hermanos, ¿no? En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Hay que ser humilde, como les decía en un momento, no significa que tú te vayas a humillar delante de todos y que estés sujeto a abusos de parte de los demás. No, hermanos. Nosotros tenemos que saber ser asertivos, ¿no? Mostrar humildad, pero también mostrar seguridad, ¿no? Debemos ser humildes con los demás, no creernos más que los demás, no tratarlos mal, no mostrar ese trato déspota, arrogante, pero tampoco nosotros, pues, podemos humillarnos y dejar que nos tomen el pelo, como se dice, ¿no? O que nos ofendan o que nos maltraten o que abusen de nosotros y nosotros no hagamos nada, hermanos. Nosotros cuando nos hemos convertido, Dios nos ha dado un valor. Dios nos ha devuelto el valor que nosotros tenemos, ¿no? O sea, somos valiosísimos, ¿no? Entonces uno cuando conoce a Dios recupera su autoestima, recupera y cambia el concepto que tienes de ti mismo. Entiendes que tu valor no está por el dinero que poseas, ni las cualidades que tengas, ni los dones, sino porque Jesucristo te ha dado el valor de su sangre. Entonces, por tanto, tú vas a actuar entendiendo que ese es tu valor, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, hermanos. Dice en el versículo 3, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, ¿no? Pablo siempre habla del pasado y de cómo éramos. Y es importante, hermanos, que podamos recordar quiénes éramos, porque eso nos ayuda a entender que ahora lo que somos y lo que estamos por ser va a ser gracias al Señor, ¿no? Y que no podemos confiarnos y pensar, ya, yo soy cristiano y ya lo tengo todo bien, estoy bien y dejo eso y empiezo a buscar otras cosas, hermanos, porque no es así. Nosotros nunca vamos a dejar de ser formados por el Señor. Nunca vamos a decir yo ya estoy listo o estoy perfecto. El Señor es aquel que nos va perfeccionando, como dice su palabra, y es fiel en terminar la obra que ha empezado. Dice, éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Él no dice ustedes, él siempre, Pablo dice, éramos, ¿no? Se incluye. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Es importante entender que todo no es por nosotros, sino por Él y por su inmenso amor y sin condición que tiene hacia nosotros. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, ¿no? Entonces, Él nos vuelve a recordar, Pablo, de lo que éramos antes, de lo que ahora tenemos y por quién tenemos todo eso, hermano. El versículo 8 dice, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos, le dice a Tito
y de que de esta manera puede enseñar en la iglesia, ¿no? Le dice también, no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Miren, ¿cómo le dice que tiene que ser sabio, no tiene que discutir sobre la palabra, sobre la ley, ¿no es cierto? Sobre los principios? No es motivo para discusión la palabra del Señor, hermanos. Pero yo he visto que en muchas situaciones, muchas oportunidades, se ha dado que se pelean, ¿no? Por lo que dice, por lo que dicen que dice la Biblia, por sus propias interpretaciones, ¿no es cierto? Pero la palabra es clara, hermanos, no, es clara, no necesita interpretaciones diversas, no necesita eso. El Señor no ha hecho la palabra para eso, ha hecho para que la obedezcamos, la entendamos tal cual es, sin complicaciones, y podamos llevarla a la práctica, hermanos. Y eso es todo. Dice, no te metas. Algunas personas se introducen en estas riñas porque en el fondo todavía hay una intención de ganar, ¿no? Hay todavía soberbia y orgullo en nuestros corazones, ¿no? Y queremos ganar, discutimos porque lo que nos dicen más allá que vaya en contra de Dios, nos hiere, nos lastima, nos ofende, ¿no? Y ahí como que quedamos insatisfechos con ira, con cólera, con resentimiento y queremos imponerles y queremos pelear a fin de que nosotros podamos tener la razón, ¿no? Y resulte que digamos, sí, yo tenía la razón, yo le gané. Esto no se trata de una competencia, hermano. Esto se trata de que la gente pueda conocer a Dios y que no quedemos bien o mal nosotros, ni que los que más saben, ni los que menos saben, sino que la palabra pueda cumplir el objetivo para el cual está siendo manifestada y no sea motivo de discusión, de pleitos, de competencias, hermanos. Esto es importante. Luego dice, todo es inútil y una pérdida de tiempo, dice, ¿no? O sea, el estar discutiendo es una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. Miren, las personas que están fomentando la división en lugar de fomentar la unión, el perdón, y están fomentando la división, son las personas que de repente hablan mal de uno y de otro poniéndolos en contra, ¿no? Esto definitivamente ellos están apartados de la verdad. Y son personas que dice que no hay que tener nada que ver con ellos, es decir, deben retirarse. Y Pablo es claro aquí, ¿no? Dice, deben retirarse, es decir, no deben tener nada más que ver con ellos. ¿Por qué? Porque bueno, sería que solamente sea su problema, ¿no? Y digamos, bueno, esa persona solita se contamina y solito o solita está tragando su propio veneno. Pero no, hermanos, esta persona contamina a los demás. Por ejemplo, puede contaminar a personas que recientemente se hayan convertido, que recientemente estén en los pasos del Señor, ¿no? Entonces pueden ser personas que con su hablar puedan contaminar. No es ni siquiera perjudicial para los líderes de la iglesia o para los que dirigen, sino para esa persona, porque al contaminarla la confunde y es una persona que o va a crecer mal o que se va a retirar o se va a apartar de la iglesia, ¿no? Que vendría a ser un apartarse del Señor, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, debe ser apartado, ¿no? Y luego Pablo le da sus saludos a, a Tito y se despide de él, ¿no? Le dice que quiere verlo, ¿no, hermanos? O sea, cuán importante es que como familia podamos vernos. Pablo expresa su necesidad, su deseo de verlo, de encontrarse, de abrazarlo, de conversar directamente, ¿no? Entonces aquí nos habla también de lo importante que es el contacto directo, el contacto físico, ¿no? Entre los seres humanos para que podamos sentir ese soporte entre nosotros, hermanos. Así que muchísimas gracias por su atención, que disfruten este día, hermanos, y que el Señor siempre, siempre los bendiga, los ayude en todo tiempo.